Nunca imaginé que aquella noche, una más de tantas pasadas en nuestro modesto apartamento en el bullicio de Guadalajara, cambiaría tan profundamente mi vida. Yo, Isabel, volvía del turno de noche en la boutique de alta costura, exhausta, pero con esa pequeña satisfacción de haber pasado horas entre sedas y encajes. Mi mente aún revoloteaba alrededor de los patrones de los nuevos vestidos de flamenca y el perfume embriagador de la piel de becerro de los últimos zapatos importados. Trabajo como escaparatista y estilista, y mis días se funden en un ciclo constante de belleza efímera. Pero esa noche, al cruzar el umbral, algo vibraba diferente. Fui recibida por el aroma dulce y terroso del mole poblano que mi esposo, Fernando, estaba cocinando. Fernando, con su sonrisa amplia y esos hoyuelos que aún logran derretirme después de 5 años de matrimonio, me lanzó una mirada cómplice. «Isabel, mi vida, ¿te apetece un poco de aventura esta noche?», dijo con un tono que mezclaba picardía y misterio. Dejé mi bolso, un tote de cuero repujado que amo, sobre la cómoda de caoba y lo observé, curiosa. «¿Aventura? ¿A qué vamos a jugar?», le pregunté riendo, pensando que era una de sus ideas para romper la rutina. Fernando era así, siempre encontraba una manera de inyectar chispa a la vida. «Confía en mí. Será divertido. Te vendaré los ojos y te dejarás guiar», dijo con una sonrisa traviesa, señalando con la barbilla nuestro dormitorio. Negué con la cabeza, pero su entusiasmo era magnético. Después de 5 años y la constante presencia de su madre, doña Elena, bajo el mismo techo, necesitábamos algo que rompiera los moldes. Doña Elena, mi suegra, vivía con nosotros desde que enviudó. Era una mujer de una belleza serena, muy elegante, siempre impecable, vestida con tejidos de lino y con ese aire de quien ha conocido tiempos mejores. Tenía unos ojos profundos que parecían leer el alma y un porte tranquilo pero firme. Y sí, lo admito, a menudo parecía más una hermana mayor de Fernando que su madre. Pero la convivencia de los tres no era fácil. Estaban los espacios compartidos, las reglas no escritas, y los silencios que a veces pesaban como el plomo. Esa noche, sin embargo, todo se sentía ligero. Fernando me guió a la habitación, me sentó en el borde de la cama y tomó mi pañuelo de seda rojo con bordados de calaveras de azúcar, un recuerdo que le regalé de Oaxaca, y me cubrió los ojos. Me quedé allí en silencio, mientras él susurraba algo inaudible y ajustaba mis brazos con dulzura. Luego salió de la estancia y me quedé sola, con mis pensamientos a 1000 por hora. Quizás solo estaba preparando una sorpresa, o tal vez quería poner a prueba mi paciencia. Escuché pasos en el pasillo, lentos, seguros, pero no podía saber quién era. Intentaba descifrar cada sonido, cada roce de tela, pero la venda me privaba de cualquier referencia visual. ¿Un juego?, pensé. Nada más. Y sin embargo, algo era extraño. Un perfume diferente, no el de bergamota y vainilla de Fernando, sino algo más intenso, más maduro, como nardo silvestre y ámbar. Un aroma que conocía, aunque no pude ubicarlo de inmediato. Luego lo recordé. Era la fragancia que doña Elena usaba. La había comprado en una de mis visitas al mercado de Tonalá para ayudarla a elegir un regalo para una amiga. Era un aroma que evocaba el misterio de las noches de luna en la hacienda. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, pero intenté mantener la calma. Tal vez era solo una impresión, o Fernando estaba jugando con mis percepciones. Después de unos minutos, alguien me quitó la venda con una delicadeza inesperada. Cuando abrí los ojos, Fernando estaba allí, sonriente, sentado a mi lado en la cama. Llevaba puesta mi bata de seda negra con detalles de encaje que solo uso para ocasiones especiales, un ligero desvío de su habitual camiseta de algodón, un detalle que me hizo sonreír. «¿Y bien, te gustó la sorpresa?», me preguntó. «Fue curioso», respondí, tratando de leer en sus ojos si había algo que me estaba perdiendo. Fernando se rió entre dientes, pero antes de que pudiera decir algo más,
doña Elena llamó a la puerta con una taza de té de flor de Jamaica en la mano. Disculpen la interrupción, dijo con un tono neutro, dejando la taza en la mesita de noche. Me miró por un instante, con esa intensidad tranquila, luego se dio la vuelta y se fue. Fernando parecía tranquilo, pero yo tenía 1000 pensamientos en la cabeza. ¿Qué había pasado realmente? ¿Fue solo un juego inocente o había algo más? No quería mal pensar, pero ese perfume, ese detalle, algo no cuadraba. Al día siguiente, durante el desayuno, noté que doña Elena evitaba mi mirada. Estaba más callada de lo habitual, moviéndose con esos gestos precisos al servir el café y las frutas tropicales, pero había una ligera vacilación. Llevaba un vestido de manta color crudo y un pesado collar de ámbar de Chiapas. Fernando, en cambio, parecía de excelente humor, tarareando. Yo sentía una extraña inquietud, algo se había movido en el equilibrio familiar, dejando un sutil perfume de nardo y ámbar. Esa tarde, al regresar, Fernando aún no había llegado. Doña Elena estaba en el salón, leyendo. Me encerré en el dormitorio, repasando la noche anterior. Tenía que comprender sin romper ese frágil equilibrio. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad, pero la tensión latente crecía. Una tarde decidí volver antes del trabajo, solo para observar. Doña Elena estaba en la cocina haciendo empanadas de piña. Llevaba un delantal con estampado de chiles y guantes de cocina de tela, un fetiche que me pareció revelador. La ayudé, y nuestras manos se rozaron, ella retirando la suya casi por reflejo. Cuando Fernando regresó, nos encontró sentadas tomando atole. Esa noche, él me preguntó, susurrando, Isabel, ¿tú confías en mí? Y en mi madre. Le tomé la mano. Fernando, si tienes algo que decirme, hazlo. Él suspiró. Notaste algo, ¿verdad? Mamá a veces se siente sola. Quizás esa noche solo quiso recordar cómo se sentía ser deseada. Pero no pasó nada, te lo juro. Le pregunté directamente, Fernando, ¿fuiste tú el que me vendó los ojos esa noche? Dudó, bajó la mirada. Sí y no. Al principio fui yo, luego salí. Mamá lo hizo. Pensó que sería una broma, pero cruzamos un límite. Me levanté. Fernando, esto no es algo que se supere con una risa. Ni siquiera sé cómo me siento. Él se acercó. Isabel, yo no quería hacerte daño. Mamá no es mala. Doña Elena llamó a la puerta, entrando. Isabel, ¿puedo hablarte con sinceridad? Esa noche cometí un error. Fue una ligereza. No quería herirte, pero cuando sentí esa libertad, me dejé llevar. Te pido disculpas. Su voz era sincera. Fernando tomó mi mano. Si quieres, podemos alejarnos, pero no quiero perderte por este error. Los miré. No me iré, dije al fin, pero deberíamos ser sinceros el uno con el otro, los tres, sin más juegos, sin más misterios. Doña Elena asintió. Lo prometo. Fernando me abrazó. Sentí que, aunque algo se había inclinado, quizás podíamos volver a empezar. Los días siguientes fueron extraños. No hay otra manera de describirlos. En casa se movía un silencio diferente, más denso, casi como si cada palabra tuviera que ser pesada antes de salir. Ninguno de los tres sabía bien cómo comportarse. Incluso las cosas más sencillas, como pasarse las tortillas a la mesa o preguntar cómo había ido el día, parecían revestidas de una cautela nueva, como si camináramos sobre cristales. Fernando se mostraba siempre gentil, incluso más afectuoso de lo habitual. Lo veía esforzarse por preparar platos elaborados, buscaba temas ligeros para la conversación, reía un poco demasiado fuerte a mis bromas. Era claro que intentaba restaurar el equilibrio, y yo lo apreciaba, pero no podía ignorar la tensión. Doña Elena, en cambio,
se había vuelto más silenciosa. No evitaba mi presencia, pero parecía querer volverse invisible. Se levantaba temprano, salía sola a hacer las compras en el mercado de abastos, y pasaba mucho tiempo en el pequeño patio interior, cuidando sus plantas suculentas y los geranios en el balcón, incluso cuando lloviznaba. Por las noches, se retiraba temprano a su habitación con un libro entre las manos y una sonrisa cortés, pero cansada. Solía vestir sus elegantes pijamas de satén de color marfil, que resaltaban su cuello, pero esa semana usaba batas de lana grises, un cambio que noté con pesar. Era como si hubiera escondido toda su feminidad tras una armadura de sobriedad. Una noche, Fernando me invitó a dar un paseo. Era una de esas noches de primavera en Guadalajara en las que el aire huele a jazmín y las calles están llenas de familias que regresan a casa. Caminamos sin un destino fijo. Llevaba puesto mi vestido midi de algodón fresco con un estampado de flores mexicanas en tonos brillantes, y unas sandalias de tacón bajo que me hacían sentir cómoda pero sofisticada. Me gustaba esa sensación de ligereza. En un momento dado, Fernando se detuvo y me miró con ojos sinceros. Isabel, tenemos que hablar de esto. No podemos fingir que nada pasó. Asentí. Lo sé, pero no es fácil. Lo sé, y asumo mi parte de la responsabilidad. Subestimé todo. Pensé que era una forma de romper la monotonía, de hacer algo diferente, pero no consideré las consecuencias, sobre todo para mamá. Nos sentamos en un banco de piedra junto a una fuente, cerca de la catedral. Las luces de la ciudad temblaban. Fernando, dije, ¿tú crees de verdad que ella actuó solo por juego? ¿Solo por sentirse viva? Él dudó, luego dijo, creo que mamá tiene más fragilidad de lo que deja ver. Es una mujer fuerte, lo sé, pero ha vivido demasiado tiempo en función de los demás. Primero papá, luego yo, y ahora también nosotros dos. Quizás solo quería sentirse parte, aunque fuera de una manera equivocada. ¿Y tú? Pregunté. ¿Cómo te sientes tú? Dividido. Porque te amo, y al mismo tiempo no puedo condenarla. Sé que hay un afecto sincero entre los tres, aunque ahora todo esté confuso. Lo abracé. Era todo tan complicado. Sin embargo, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos hablando como adultos, sin simulaciones. Volvimos a casa con un acuerdo silencioso, encontrar una manera de restablecer un equilibrio con sinceridad y respeto. 2 días después, doña Elena pidió hablar con nosotros. Era domingo por la mañana, la luz se filtraba por las cortinas de lino y el aroma del café de olla llenaba el aire. Nos sentamos los tres en la cocina, con las manos aferradas a nuestras tazas. Ella se aclaró la garganta. Sé que cometí un error, sé que los he decepcionado a ambos, pero solo quiero pedirles una cosa, no permitan que un error destruya lo que hemos construido, dijo. No les pido que olviden, sino solo que perdonen. Y les prometo que respetaré cada límite que decidan. Fernando la miró en silencio, luego asintió. Yo, después de unos segundos, dije, no quiero que vivamos con remordimiento, pero necesitamos claridad, reglas nuevas y sinceridad. Hablamos largo y tendido. Decidimos seguir juntos como familia, pero con más atención a los espacios, a los límites, a las necesidades de cada uno. No fue una conversación fácil, pero fue honesta. Y al final, cuando nos levantamos de la mesa, sentí que quizás un nuevo comienzo era posible. Los días siguientes a nuestra conversación en la cocina se desarrollaron con una lentitud casi silenciosa, como si cada uno necesitara su propio tiempo para poner orden en su interior. Ya no había necesidad de forzar nada, ningún juego, ninguna provocación, ninguna tensión ambigua, solo pequeños gestos cotidianos compartidos con más conciencia y respeto. Doña Elena comenzó a salir más a menudo. Se había inscrito en un taller de alfarería en el barrio de Tlaquepaque, donde decía sentirse de nuevo útil, creativa. Cada tanto regresaba con las manos manchadas de arcilla y los ojos iluminados por algo que iba más allá de la simple satisfacción.
Una tarde, trajo a casa una vasija torcida y graciosa que colocó en el centro de la mesa con orgullo. No será perfecta, pero es mía, dijo riendo, y nadie se atrevió a contradecirla. Era un objeto burdo, simple, que contrastaba con su habitual elegancia, y sin embargo, me pareció un fetiche hermoso, un símbolo de su nueva y honesta imperfección. Fernando, por su parte, se esforzaba por ser un pilar. Buscó retomar nuestras viejas rutinas, como escuchar vinilos de música ranchera juntos los sábados por la tarde. Empecé a sentir una profunda gratitud por su paciencia, por no haber huido de la complejidad. Yo, Isabel, había dejado de buscar respuestas tajantes. No todo puede dividirse en justo o equivocado. Algunas experiencias, incluso las más extrañas y desconcertantes, sirven para mostrarte lo que estabas ignorando, la necesidad de ser vistos, escuchados, de sentirse parte, de no estar solos. Me concentré en mi trabajo, en las texturas, el tacto suave del terciopelo de un vestido de noche, la aspereza del yute en los accesorios, tratando de anclar mis pensamientos en lo real. Me vestía con más atención, eligiendo mi ropa no para seducir, sino para reafirmar mi propia presencia. Esa semana me puse un vestido recto de seda cruda, con un corte que acentuaba mi cintura y un par de botines de piel de cabra que amaba por la forma en que el cuero se ajustaba a mis tobillos, era mi armadura. Una tarde, me di cuenta de que Fernando había vuelto a usar mi bata de seda negra que se había puesto en la noche del juego, pero esta vez la llevaba puesta de una manera casual, mientras leía en el sofá. Me miró, y sonrió, sin rastro de vergüenza, como si el usar mi ropa se hubiera convertido en un acto de intimidad compartida más que en un secreto. En ese momento, entendí que había aceptado el quiebre y la vulnerabilidad. Doña Elena también había comenzado a hablar con más apertura conmigo, pero también con su hijo. A veces las oía charlar en el salón en voz baja, como dos amigas que se confían sin juicio. Era como si entre ellos se hubiera creado una complicidad nueva, nacida de la crisis, pero más fuerte y más real. Una noche de mayo, Fernando me propuso ir al lago, el mismo de la foto que había encontrado de nuestra excursión. Acepté de inmediato. Deberíamos invitar a mamá, sugerí. Él me miró, sorprendido, luego sonrió. Tienes razón. Partimos temprano los tres. Era la primera vez en meses que hacíamos algo juntos fuera de las paredes de casa. El viaje fue tranquilo, con música folclórica en la radio y la carretera deslizándose bajo las ruedas. Doña Elena iba sentada atrás con un sombrero de palma elegantísimo y un semblante sereno. Cuando llegamos al lago de Chapala, estaba en calma, iluminado por una luz dorada que parecía suspendida en el tiempo. Extendimos una manta de colores vivos sobre la hierba y por un rato nos quedamos ampliamente mirando el agua en silencio. ¿Se acuerdan?, dijo doña Elena, señalando la orilla. Ahí nos mojamos los pies los tres porque no entendimos lo resbaladizo que estaba el fondo. Fernando se rió. ¿Y tú perdiste una sandalia? Sí, y regresó a flote media hora después, flotando como un pequeño barco de papel, añadí yo. En ese momento, mientras reíamos los tres juntos, comprendí que había cosas que no podíamos cambiar ni borrar, pero podíamos decidir cómo vivirlas, si como heridas o como lecciones. Fernando me tomó la mano. Doña Elena se sentó junto a nosotros, abrazando sus rodillas. Miramos el sol descender lentamente detrás de las colinas sin hablar. No hacían falta palabras. Había una nueva entereza, hecha de respeto, de silencios compartidos, de promesas silenciosas. Desde aquel viaje al lago, nuestra vida encontró una forma más sencilla. Los días transcurrían sin demasiadas expectativas, pero con pequeños momentos que nos recordaban quiénes éramos y en qué nos habíamos convertido. A veces cocinábamos todos juntos, compartiendo el arte de hacer tamales o chiles en nogada, otras veces cada uno se retiraba a sus propios espacios. Pero ese peso suspendido ya no existía. Había una ligereza diferente, conquistada con esfuerzo, pero genuina. Doña Elena mantuvo su rutina de alfarería,
y su creatividad comenzó a manifestarse de formas sutiles. Se interesó por mis accesorios de trabajo, especialmente mis zapatos. Había un par de mules de terciopelo que yo adoraba, que usaba con la excusa de descansar mis pies después de un largo día en tacones. Ella los observaba con una fascinación casi de coleccionista. Una tarde, me los encontré en la sala, pulcramente alineados sobre un tapete de lana de Teotitlán, como si hubieran sido exhibidos con reverencia. Era un fetiche inofensivo, una manera de conectar con mi mundo sin cruzar límites. Fernando y yo habíamos redescubierto la intimidad de la cercanía, la comodidad de compartir el silencio. Una noche, mientras estábamos abrazados en la cama, le susurré que la bata de seda negra que él había usado le quedaba especialmente bien. Él sonrió, con ese brillo travieso, y me la ofreció. «Úsala tú ahora. Es hora de recuperar lo que es tuyo, Isabel». Me la puse, sintiendo el aroma suave a su piel, y el gesto se sintió como una rendición mutua, la aceptación total de lo que había sucedido y el perdón sin palabras. Una tarde, un par de semanas después, doña Elena regresó del mercado de flores con una pequeña maceta de lavanda. La vi y pensé que se vería hermosa en el balcón, dijo con naturalidad. Me acerqué. La planta era robusta, con pequeñas flores moradas y un aroma inconfundible. La olí y sonreí. Era el mismo perfume que había sentido aquella noche, meses antes, bajo la venda de seda roja. Pero ahora tenía un significado diferente. Ya no era una señal de confusión o de un límite cruzado, sino un recuerdo de un umbral que habíamos cruzado para convertirnos en lo que somos. Fernando me miró, viendo mi expresión, y asintió. Él también lo había notado. Doña Elena tomó la lavanda y la plantó en una de las vasijas de arcilla que había modelado en el taller, una pieza imperfecta pero llena de alma. Yo coloqué el tiesto junto a nuestro viejo portarretrato con la foto del lago. Y cada vez que lo miro, pienso que la familia no siempre es lineal. A veces está hecha de errores, de elecciones difíciles, de silencios y de nuevos inicios. Pero si hay amor, aunque sea imperfecto, siempre se puede encontrar una forma de permanecer unidos. Sin embargo, a pesar de la paz, a veces me pregunto si la confesión de doña Elena fue la historia completa. Una mañana, al limpiar el desorden de la cocina, encontré algo que me heló la sangre. Estaba en el fondo de una caja de herramientas, olvidado por Fernando. Era un pequeño recorte de periódico viejo, amarillento. La noticia era de hace muchos años, de un pueblo vecino. El titular, en letras mayúsculas, decía: misterioso incendio en la hacienda de San Miguel, desaparece la joven esposa del dueño. Y lo que me hizo temblar no fue el texto, sino la pequeña foto que lo acompañaba, la imagen de una mujer joven, de ojos intensos, con la misma mirada de doña Elena, pero con un nombre diferente al que todos conocíamos. La foto de una mujer que usaba un distintivo pañuelo de seda roja bordado con calaveras de azúcar alrededor del cuello. Dejé caer el recorte. Fernando y doña Elena no estaban. Sentí que el aire se espesaba. ¿Quién era realmente la mujer que vivía bajo nuestro techo? ¿Y si el juego de la venda no fue un error por soledad, sino la prueba de que doña Elena estaba acostumbrada a tomar el lugar de otra mujer, o incluso, a borrarla? La maceta de lavanda, con su aroma penetrante, parecía observarme desde el balcón. Habíamos encontrado la paz, pero quizás solo habíamos arañado la superficie de un secreto familiar mucho más oscuro. El misterio recién comenzaba.